El hedor metálico y rancio aún me persigue, un lamento pútrido que se aferra a la memoria como la carne podrida a mi camioneta, una mancha imborrable en el alma. Cada noche de lluvia, cada nube que oscurece el cielo, trae consigo la sombra de esa madrugada infernal, un escalofrío que no se va, una cicatriz que no sana. Era una noche de invierno riguroso, una de esas donde el frío se te mete hasta los huesos, calando cada fibra de tu ser. Y la niebla se arrastraba perezosamente por la L210, una densa cortina gris que lo engullía todo, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros, a una distancia insignificante, casi nula. La lluvia fina caía sin cesar, susurrante constante, golpeando el parabrisas de mi vieja S10 como un millar de dedos invisibles, lavando el mundo exterior en un velo húmedo y desolador, creando un ambiente opresivo, casi irrespirable. Un lienzo perfecto para el horror. Mi nombre es Coao, y esta es la historia de una noche que desearía borrar de mi existencia. Un encuentro a la 1 de la madrugada, solitario y aterrador, en la carretera L210, cerca de Quebrangulo, en el corazón de Alagoas, una tierra que creí conocer, pero que esa noche me reveló su rostro más oscuro, su secreto más terrible. Había terminado una entrega, un viaje agotador de regreso, y el cansancio ya me pesaba como una losa, como un fardo insoportable, prometiendo un descanso reparador que nunca llegó, que se esfumó entre la bruma y el terror mientras conducía. Mis ojos escudriñaban la oscuridad, buscando señales, esperando un poco de alivio en la densidad de la niebla, cuando un aroma golpeó mi nariz, un golpe brutal, indescriptible. Primero fue sutil, un indicio apenas perceptible, luego se intensificó. Se volvió abrumador, un olor a carne putrefacta, a vísceras expuestas, a sangre rancia y coagulada, un tufo dulzón y nauseabundo que llenó la cabina, que se pegó a mi ropa, que se incrustó en mis fosas nasales, provocando un reflujo amargo en mi garganta. Yo no entendía, no podía comprender de dónde venía, de qué criatura muerta o qué accidente macabro podría surgir tal pestilencia. Una esencia de muerte tan profunda, tan penetrante. Pisé el freno. Suavemente deteniendo la camioneta, el motor diésel tosió un poco antes de apagarse, dejando un silencio ensordecedor, roto solo por el constante golpeteo de la lluvia y el débil sonido de mi propio corazón, un tamborileo acelerado, nervioso, un presagio de lo que venía. Miré a mi alrededor con los sentidos agudizados, la adrenalina corriendo por mis venas, buscando la fuente de ese hedor infernal, de esa señal de peligro inminente. La niebla era una sábana gruesa que lo cubría todo, un manto blanco y frío que ocultaba los bordes de la carretera, los árboles, el cielo mismo, envolviéndome en una burbuja de aislamiento, de soledad absoluta, de vulnerabilidad. Y fue entonces, a través del velo grisáceo, a unos 200 metros de distancia, en medio de la cinta mocada de asfalto, que la vi, una silueta que se movía, una forma esguia y acincentada, casi fundida con la niebla. Pero terriblemente real, inconfundible, una visión que congeló la sangre en mis venas, que detuvo mi respiración. Estaba encorvada, con sus brazos desproporcionadamente largos tocando el suelo, sus garras negras y afiladas rasgando la superficie invisible de la carretera. Parecía lamer el asfalto, con una avidez repugnante, un movimiento lento y metódico que me llenó de un terror frío, primitivo, indescriptible. Sus ojos, dos orbes rocos y opacos, brillaban débilmente en la penumbra, sin vida, sin expresión, pero con una intensidad que traspasaba la distancia, que se clavaba en mi alma. Su boca, desprovista de labios, era una fisura irregular, un abismo oscuro repleto de dientes torcidos, irregulares, como agujas oxidadas, como los restos de un depredador antiguo olvidado, que solo conocía la carne, el dolor, la muerte. La criatura no corría, no saltaba, no se arrastraba, solo acortaba el camino, como si la distancia se plegara a su voluntad, a su presencia abyecta. Parpadeé, un acto inconsciente, un tic nervioso. La criatura estaba más cerca, mucho más cerca, a quizás 150 metros. Un grito mudo se atoró en mi garganta, mi corazón martilleaba en mis costillas, intentando escapar de mi pecho. Volví a parpadear, mis párpados pesados, mi mente luchando contra el horror, contra la incredulidad. Ahora estaba a unos 50 metros, su figura lúgubre, su hedor nauseabundo, más intenso, casi palpable. Supe en ese instante que no tenía tiempo, que el pánico era un lujo que no podía permitirme, que mi vida dependía de una acción inmediata, desesperada. Con manos temblorosas giré la llave, el motor arrancó con un rugido que pareció un suspiro de alivio en medio del terror, y pisé el acelerador a fondo. La S10 patinó un poco antes de ganar tracción, lanzándose hacia adelante, escapando de la pesadilla.
Pero la criatura era rápida, un eco de la noche, una sombra que se movía más allá de lo natural, un rosnido, un sonido gutural y profundo, emergió de su garganta sin labios, un gruñido que no era de animal, sino de algo antinatural, algo que venía de las profundidades del infierno, de los rincones más oscuros de la existencia. Vibró en el aire. Hizo temblar el metal de la camioneta, se metió en mis oídos, en mis huesos, resonando en cada célula de mi cuerpo. A lo lejos escuché un cacareo, un coro desesperado de gallinas, un sonido de terror puro, seguido de un silencio abrupto, mortal, como si la vida misma hubiera sido succionada, extinta en un instante por aquella abominación. La criatura se abalanzó sobre el vehículo, sus garras negras rasgaron la lataría trasera con una fuerza brutal. Un sonido metálico horrendo que me erizó hasta el último pelo del cuerpo. Un trozo de carne podrida maloliente se quedó enganchado al metal, un recordatorio grotesco de su toque gélido, de su existencia vil, de su hambre insaciable. Conseguí huir, dejando atrás el horror en el espejo retrovisor, una imagen que se grabó en mi mente para siempre, una visión que me persigue en mis sueños, en mis pesadillas cuando llegué a casa, destrozado, aún temblando. Mi abuelo, un hombre sabio y de pocas palabras, con el rostro curtido por los años y el conocimiento de las viejas leyendas, me escuchó en silencio, sus ojos fijos en el horizonte, en la lluvia que aún caía incansable, limpiando la tierra pero no las almas. Sin dudarlo, me dijo que había encontrado al de la carretera mocada, el alma de un hombre que murió hace mucho tiempo, consumido por el hambre y la sed en esos mismos caminos olvidados. Bajo la lluvia incesante, un alma atormentada, condenada a vagar, a cazar en las noches húmedas, a saciar su sed de vida, a devorar la energía de todo lo que encuentra. Aún siento su aliento frío, un aliento que no necesita vida para existir, solo la busca desesperadamente. Siempre está ahí esperando. El crujido se acercaba, pesado, como si el propio diablo caminara sobre mi teclado, y no había nada, absolutamente nada, que yo pudiera hacer para detenerlo, solo esperar el inminente terror. Mi nombre es Cícero, y esta historia, un escalofrío que aún hoy me recorre la espina dorsal, sucedió hace muchos años, en la profunda soledad de la Caatinga, en el viejo y olvidado sitio de mi padre. Era un lugar remoto, tan apartado de cualquier civilización que el silencio de la noche era casi tan ensordecedor como el propio miedo. La casa, de construcción antigua y precaria, con sus paredes de adobe que exudaban la memoria de incontables inviernos y veranos, poseía un techo de tecas sin cielo raso. Esto significaba que cada sonido exterior, desde el sutil susurro del viento al pasar por las ramas secas de los árboles hasta el aleteo distante de un búho nocturno, resonaba con una claridad inquietante directamente en el interior de nuestros aposentos. Era una conexión directa con el mundo exterior, una que aquella noche se transformaría en una puerta hacia lo desconocido, hacia lo verdaderamente abominable. Aquella noche, el sonido que irrumpió en la quietud era fundamentalmente diferente, era algo que desafiaba toda lógica humana, que quebraba la frágil barrera de la paz que nos envolvía. La primera noche. El silencio de la madrugada fue brutal, denso, casi opresivo, solo roto por el canto lejano y monótono de algún grillo, una melodía que antes me arrullaba, ahora solo acentuaba la soledad. Entonces lo escuché por encima de donde yo dormía, un sonido que me heló la sangre. No era el viento jugando con las tecas, no era el paso ligero de un animal silvestre buscando alimento. Era un paso, uno solo, pesado, desmesurado, luego otro, más pesado aún. Si es que eso era posible. La madera vieja del techo, con sus vigas retorcidas y sus maderos carcomidos por el tiempo, gemía bajo una presión inmensa, un peso que ningún hombre conocido, ningún animal de la región, ni siquiera los más grandes toros de las facendas vecinas, podría ejercer sin destruir la frágil estructura. Yo estaba completamente paralizado en mi catre de madera, mis ojos, grandes y abiertos por el terror, fijos en las débiles rendijas entre las tecas, donde la luz tenue de la luna filtraba una pálida franca plateada, casi fantasmal. Mi corazón latía con una fuerza tan descomunal que sentí que mi pecho explotaría en cualquier momento, sus golpes resonando en mis oídos como tambores de guerra. Escuchaba atentamente, con cada fibra de mi ser, cada crujido prolongado, cada arrastre sutil, cada quejido de la madera. Eran pasos lentos, increíblemente lentos, cadenciosos, como si el ser que caminaba arriba sopesara cada movimiento, cada milímetro de la casa que gemía bajo su presencia inefable. Un olor a tierra mojada y algo dulzón, como a descomposición lejana, comenzó a colarse sutilmente por las mismas rendijas. Finalmente, la curiosidad, o quizás un miedo mórbido que me impulsó más allá de la razón, me obligó a levantarme.
Me acerqué con sigilo a la pared de adobe. Apoyé mi oído contra el barro frío y áspero y sentí el eco de los pasos directamente sobre mí, una vibración que me traspasaba los huesos. Era innegable, era irrefutable. Había algo ahí, algo inmenso, algo vivo o lo que fuera. Mi padre, un hombre curtido por el sol inclemente y las duras lides del campo, un hombre que rara vez mostraba temor, despertó con mis movimientos, con el sonido de mi aliento entrecortado. Sus ojos, acostumbrados a la profunda oscuridad de las noches de la Caatinga, se fijaron en los míos, que debían reflejar puro terror, el miedo más primario que yo había sentido jamás. Le susurré con la voz apenas un hilo, lo que escuchaba, la pesadez de los pasos, el inmenso peso que amenazaba con derrumbar nuestro hogar. Él solo asintió con una expresión grave, una que yo nunca le había visto antes, una mezcla de resignación y un pavor ancestral. Se levantó con una lentitud premeditada, tomó su viejo rifle de caza, aunque ambos sabíamos, sin necesidad de palabras, que de poco o nada serviría contra aquello, y se acercó a la ventana más cercana. Me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Me asomé con la cautela de un animal atrapado. Por las pequeñas aberturas entre las tecas, aquellas mismas que dejaban pasar la luz plateada de la luna, ahora pude ver. O al menos así me pareció en la profunda penumbra que reinaba algo. Eran piernas, extremadamente largas, de un color grisáceo que se confundía con la noche, y una delgadez antinatural, casi esquelética. Parecían, me lo juro por la vida de mi madre, de unos 2 metros cada una, elevándose como zancos de sombras contra el tenue brillo de las estrellas dispersas en el cielo. La visión era breve, fragmentada, pero indeleble. Es el pisador, dijo mi padre en un susurro gélido que se clavó en mi alma, su voz apenas audible por el terror que lo embargaba. Una alma en pena, un espíritu de castigo que vaga por los tecados, condenado a una búsqueda eterna, buscando algo o a alguien, y esta noche nos encontró a nosotros. Esa primera noche fue interminable, una tortura silenciosa que se extendió hasta el amanecer. El pisador continuó con sus pasos, su incesante y pesado martirio sobre nuestras cabezas, sus movimientos pausados, susurrando el fin de la noche sobre nuestras almas. Dormimos, si es que a ese estado de alerta constante se le puede llamar dormir, con un ojo abierto, el terror anidado en cada rincón de la casa, en cada sombra que danzaba inquietante con la débil luz de la vela consumiéndose lentamente. La segunda noche llegó con una pesadez aún mayor en el aire, una opresión que anunciaba el retorno de la criatura. La anticipación del horror era, si cabe, casi peor que el horror mismo, porque ahora sabíamos lo que nos esperaba. Los pasos regresaron, puntuales, con la misma lentitud macabra, el mismo peso insoportable que hacía temblar los cimientos de la casa. Pero esta vez venían acompañados de un sonido diferente, un arrastre metálico y rugoso, como si algo pesado se deslizara con lentitud sobre la teca, rasgando su superficie. Escuché gemidos de madera más fuertes, crujidos más agudos que la noche anterior, indicando que la estructura entera estaba siendo puesta a prueba, estirada hasta el límite de su resistencia. Me cubrí la cabeza con la sábana de algodón áspero, rezando en silencio, implorando en mi mente que esa cosa, fuera lo que fuera, se fuera, que nos dejara en paz. Mi padre no dijo una palabra. Solo apretaba el rifle con tanta fuerza que sus nudillos, quemados por el sol, se tornaban blancos como la cal. El miedo, palpable en el aire como una niebla densa y fría, nos asfixiaba a los dos, un nudo apretado en la garganta. Aquel ser caminó sobre nosotros de un lado a otro sin descanso durante toda la noche, un tormento constante, una promesa silenciosa de que volvería, de que no nos dejaría. La tercera noche fue la peor, la más horrible, la más definitiva. Los pasos comenzaron como de costumbre, pero esta vez eran más directos, más intencionados, despojados de la aparente aleatoriedad de las noches anteriores. No parecían simplemente vagar sin rumbo fijo, sino que se dirigían, con una resolución implacable, hacia un punto específico de la casa, hacia la sala, donde teníamos una tela de vidrio que, insertada en el techo, permitía pasar un poco más de luz natural durante el día. Yo me había acostumbrado hasta cierto punto a la idea de que esa cosa se mantendría en el techo, un horror aéreo, una amenaza distante pero siempre presente. Estaba terriblemente equivocado. De repente el sonido de los pasos cesó, de golpe. Un silencio total y absoluto cayó sobre la casa, un vacío que era aún más aterrador que los propios pasos. Me levanté abruptamente de mi catre, mi corazón martillando contra mis costillas como un pájaro desesperado, mis oídos intentando captar el menor indicio, el más tenue ruido. Nada, ni un soplo de viento, ni un grillo. Mi padre me hizo una seña con su mano, sus ojos dilatados por el miedo más primitivo que he visto en un hombre, señalando con un temblor casi imperceptible hacia la ventana de la sala.
con el alma en vilo. Sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso como una cuerda de violín, me acerqué con él, lentamente, como si cada paso que dábamos pudiera despertar a un demonio dormido, latente en la oscuridad. Fue entonces cuando la vi. No estaba en el techo, no estaba abajo, en el suelo, completamente fuera de la casa, pero al nivel de la ventana. Su silueta se recortó inmensa y grotesca contra la oscuridad impenetrable de la caatinga, una sombra inmensa. Antinatural, una abominación, no eran solo piernas, era un cuerpo completo, o al menos lo que se intuía, altísimo. Calculo que debía medir más de 3 metros de altura, superando con creces la estatura de cualquier hombre o animal conocido. Su figura era delgada, extremadamente delgada, casi famélica, pero su presencia llenaba el pequeño marco de la ventana con una oscuridad palpable, una malevolencia que trascendía lo físico. Parecía moverse sin esfuerzo, sus largos apéndices, que ahora se revelaban como brazos y piernas, extendiéndose y contrayéndose con una flexibilidad macabra y silenciosa. Se detuvo por un instante que se sintió eterno, justo frente a la tela de vidrio de la sala, como si la hubiera estado buscando con precisión. Nos quedamos inmóviles, mi padre y yo, nuestros cuerpos petrificados por el horror, apenas respirando, el aire atascado en nuestros pulmones. Observamos con una fascinación macabra y horrorizada cómo una mano, con dedos anormalmente largos y delgados, de un color grisáceo idéntico al de las piernas que vi en el techo la primera noche, se apoyaba lentamente sobre el vidrio. La presión era brutal, visible. Podíamos ver el material curvarse, tensarse hasta el límite, crujir con un sonido apenas audible, un lamento del material sometido a una fuerza inimaginable. Un sonido apenas discernible, un roce gélido que no era una palabra pero sí un mensaje, escapó de lo que imaginé sería su boca, un susurro que parecía arrastrarse desde el mismísimo infierno, prometiendo el frío eterno, el vacío absoluto, la desesperación. Mis tripas se retorcieron en un nudo de pánico. El olor a tierra húmeda y descomposición, ahora mucho más intenso y nauseabundo, se coló por las rendijas de la ventana. Una señal inequívoca de su cercanía, de su aliento corrupto, de su aliento fétido. Mi padre, un hombre de fe inquebrantable, un pilar de fortaleza en mi vida, reaccionó de una manera que me sorprendió y me inspiró a partes iguales. De un solo y brusco impulso, se arrodilló sobre el suelo de tierra apisonada, y con una voz que, a pesar de temblar visiblemente por el miedo, resonaba con una fuerza inaudita, una convicción desesperada. Comenzó a rezar el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Repetía las palabras con una fervor que nunca antes le había visto, una energía desesperada y casi violenta contra lo inexplicable, contra lo demoníaco. La criatura se detuvo. La mano gris, con sus dedos largos y finos, dejó de presionar la tela de vidrio. Parecía dudar, su silueta temblaba imperceptiblemente contra el fondo oscuro de la noche, como si la fe de mi padre la afectara físicamente. El susurro se intensificó por un momento, un lamento lastimero y agónico, una queja gutural, y luego, con la misma rapidez sobrenatural con la que apareció, la figura gris se retiró de la ventana, desapareciendo en la oscuridad impenetrable de la noche, engullida por la caatinga, dejando solo el eco de la voz de mi padre rezando y el temblor incesante de la casa. El amanecer llegó, pálido y silencioso, bañando el paisaje con una luz que se sentía sucia, impura. Nos atrevimos a salir de la casa, nuestros cuerpos exhaustos, nuestras mentes agotadas, nuestros espíritus quebrados por la noche de terror. Lo primero que vimos fueron las marcas. En el suelo justo junto a la pared de la sala había huellas, grandes, largas, de un color grisáceo que se mezclaba extrañamente con la tierra reseca. No eran de pies humanos, definitivamente no. Y lo más inquietante, lo que aún hoy me persigue en mis pesadillas, al regresar al interior de la casa, la tela de vidrio de la sala estaba trincada. La raca era clara, una línea que se extendía desde el centro de la teca, pero lo más escalofriante, lo que me heló hasta los huesos, era que la grieta venía de dentro, como si la presión hubiera sido ejercida desde nuestro lado, no desde el exterior, y sin embargo, no había huellas de pies humanos sobre nuestro techo, nunca las hubo. La figura, hecha enteramente de barro grisáceo, de 2 metros de altura y con una cara lisa donde antes no había nada, se materializó frente a mí sin el menor sonido, bloqueando mi camino. Mi sangre se congeló, un escalofrío que se originó en la médula de mis huesos y recorrió cada fibra de mi ser, la misma criatura que momentos antes me perseguía en la oscuridad del anochecer. Esto no tenía sentido, el sendero estaba cerrado, impenetrable por el denso follaje, pero ella estaba allí esperando.
Mi nombre es Kilvan y esta es la historia de cómo el Breco da Cruz en Maranhão casi me lleva a la locura, un relato que se grabó en mi memoria hace apenas unos pocos años. Había pasado todo el día reparando cercas, un trabajo arduo y solitario, como de costumbre. El sol comenzaba a despedirse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, anunciando el inminente crepúsculo. Una tarde tranquila, o al menos eso parecía. De repente, una niebla extraña, densa y pegajosa, comenzó a ascender desde el suelo, envolviéndolo todo en un manto opaco. No era una niebla normal, de esas que el rocío de la mañana trae, esta era pesada, casi palpable, y traía consigo un olor inconfundible, una mezcla nauseabunda de azufre y de lodo putrefacto. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío, sino por una premonición. Una sensación de que algo no andaba bien. Aceleré el paso, quería llegar a la moto antes de que la oscuridad se hiciera total. El sendero, antes familiar, ahora parecía un túnel sin fin, la visibilidad se reducía a unos pocos metros. Los sonidos habituales del campo se acallaron, reemplazados por un silencio sepulcral opresivo. Fue entonces cuando lo escuché. Un chapoteo pesado, rítmico, como si algo grande y muy pesado avanzara por el barro. Paralelo a mi camino, pero siempre oculto por la espesa vegetación. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho, un tambor desbocado. Me detuve, escuché, nada, solo el susurro del viento entre los árboles, un viento que no disipaba la niebla, sino que la hacía danzar con formas fantasmagóricas. Me convencí de que era mi imaginación, el cansancio, la sugestión. Continué caminando, pero el sonido regresó, más cercano ahora, más insistente. Un chapoteo. Otro, parecía que la criatura me seguía, manteniéndose a una distancia constante, como un depredador acechando a su presa. La adrenalina comenzó a bombear por mis venas. Intenté ignorarlo, pero era inútil. La curiosidad, mezclada con un miedo atávico, me obligó a mirar hacia atrás. Giré la cabeza lentamente, esperando no ver nada, esperando que fuera solo una sombra, una ilusión óptica provocada por la niebla. Pero no lo fue. Allí estaba. Dentro del barro espeso, a unos 10 metros de distancia, la vi por primera vez. Una silueta imponente de 2 metros de altura o incluso más, completamente hecha de barro grisáceo, como si se hubiera levantado del propio suelo. No tenía ojos, ni nariz, ni boca definidos. Su rostro era una superficie lisa y uniforme, una máscara de arcilla sin expresión alguna. Me quedé inmóvil, paralizado por el terror. Mi mente no podía procesar lo que mis ojos veían. Era imposible, antinatural. La criatura comenzó a moverse hacia mí, sus pasos pesados y húmedos, el lodo chapoteando a cada zancada. El sonido era gutural, como un gorgoteo. Luego, la superficie lisa de su cara se abrió. No era una boca normal, sino una fisura horizontal que apareció de la nada, una grieta irregular y sin profundidad aparente, de la cual emanaba un sonido de burbujas, como si la criatura se estuviera ahogando en su propio ser. Un sonido que me taladró los oídos, lleno de desesperación y de algo más, algo antiguo y maligno. No esperé más. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida, sin rumbo, internándome en el monte, entre los arbustos espinosos y las ramas que me arañaban el rostro y los brazos. Sentía el pánico. Una bestia fría y voraz que me perseguía. Podía escuchar los chapoteos detrás de mí acercándose cada vez más cerca. Creí que me atraparía. Caí, me levanté, mis piernas ardían, mis pulmones gritaban, pero no me detuve. La niebla me envolvía, distorsionando la realidad, convirtiendo cada sombra en una amenaza. El olor a azufre y lodo me impregnaba, nauseabundo. Recuerdo haber corrido durante un tiempo que me pareció eterno, hasta que mis piernas simplemente no pudieron más. Me desplomé exhausto, escondiéndome detrás de un tronco grueso, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando lo inevitable. Pero los sonidos cesaron. Un silencio absoluto, solo interrumpido por mi respiración agitada. No supe cuánto tiempo estuve allí petrificado. Finalmente, la luz de la luna, tenue y fantasmal, logró atravesar un poco la niebla, y me atreví a levantar la cabeza. No había nada, la criatura se había ido, o al menos eso parecía. Coqueando y temblando logré llegar a mi moto. Apenas podía mantener el equilibrio. Subí, encendí el motor y salí de allí a toda velocidad, sin mirar atrás, sin importarme el camino, solo quería escapar de ese lugar maldito. A la mañana siguiente, con la luz del sol intentando disipar las sombras de la noche, me atreví a revisar mi moto, y allí estaba, en el asiento de cuero. Perfectamente marcada, una huella de mano de lodo completamente seca. Una huella que no era mía, una mano con dedos anormalmente largos y gruesos, como si fuera de arcilla. El lodo estaba seco, pero la marca era inconfundible, como si la criatura hubiera apoyado su mano allí, dejándome un mensaje, un recordatorio de su existencia.
No volví al Breco da Cruz, nunca más. Después me enteré de que otros trabajadores también habían abandonado el servicio en la zona. Ellos, como yo, habían visto lo mismo, la criatura de barro, el encantado, y sigue allí esperando, viendo, dentro del... Lo vi, o mejor dicho, no lo vi, pero sentí cómo arrastraba a mi perro hacia el abismo de la calle. La requilla de hierro chirrió con una agonía metálica, un sonido áspero, insoportable, como si el alma misma de la casa, vieja y cansada, gritara en protesta contra esa brutalidad invisible. Él lloró, él gritó, mi nombre es Clovis. Esto sucedió en una vieja casa heredada, un caserón con paredes de adobe blanqueadas por el sol y el tiempo, situada en una ciudad polvorienta, casi olvidada, en el corazón profundo del valle del Quequitinona. Había llegado allí digamos, hace 2 veranos completos, bajo el sol abrasador de la estación seca, con la ilusión, la ingenua esperanza de reformarla por completo. Quería darle una nueva vida, un propósito renovado a ese pedazo de historia familiar, cargado de recuerdos difusos de mis abuelos, de una época que ya no existía. Pero la historia que encontré, la que se reveló ante mí, era mucho más oscura, mucho más antigua y estaba viva. Las noches en ese valle, lejos de las luces y el ruido de la capital, eran de una oscuridad tan profunda que parecía tangible, impenetrable, una tela de terciopelo negro que envolvía cada rincón de la existencia. El silencio, a veces, era tan denso, tan absoluto que dolía en los oídos, creaba una presión incómoda en el tímpano, una sensación de vacío abrumador, pero ese silencio, esa quietud sepulcral, siempre se rompía indefectiblemente, todas las madrugadas, sin falta, el mismo sonido exacto. Venía de la calle empedrada, la vieja rúa de piedra que serpenteaba frente a mi portón, y siempre comenzaba alrededor de las 2:40. Yo lo escuchaba. Un trote, sí, un trote nítido, rítmico, pesado. Eran cascos de caballo golpeando las piedras centenarias. Un sonido hueco, resonante, que parecía vibrar en el aire inmóvil de la noche. Y luego, inmediatamente después, se sumaba el sonido arrastrado, metálico, inconfundible de cadenas. Cadenas que repicaban, que golpeaban con un ritmo lúgubre contra las mismas piedras. Al principio, en los primeros días, lo atribuía a la ilusión, al cansancio extremo, a la fatiga acumulada del trabajo manual bajo el sol inclemente, o a los ruidos extraños que siempre surgen en una casa vieja, asentándose en la oscuridad. La ciudad era antigua, pensé, llena de historias de antaño, de mitos populares, tal vez algún jinete madrugador, algún vaquero extraviado que regresaba de algún sitio muy lejano, muy inhóspito, pero nunca ni una sola vez veía nada. Me levantaba de la cama con un sobresalto. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, un tambor sordo en la noche. Abría la ventana con lentitud, con una cautela casi infantil, esperando encontrar alguna explicación, algo. El aire de la madrugada era frío, punzante, me golpeaba el rostro. La calle, sin embargo, estaba desierta, bañada en la tenue luz de la luna o en la oscuridad más absoluta. Ni rastro de un animal, ni de una persona, ni de un alma. Solo el eco persistente del sonido en mi cabeza, una melodía macabra que no me abandonaba. Yo oí. No pude dormir. Con el paso de los días, las semanas, la rutina inquebrantable de ese sonido se incrustó en mi psique, en mi alma, como una garrapata que se adhiere y no suelta. Se convirtió en el punto central de mis noches. Se acercaban las 2:40. El reloj de pared marcaba el tiempo con un tic-tac agobiante. Mi corazón instintivamente se aceleraba, se volvía un torbellino de ansiedad en mi pecho. Yo sabía lo que venía. Intenté ignorarlo. Me repetía a mí mismo que no era real, que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Me tapé los oídos con la almohada más gruesa que encontré. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera. Era inútil, completamente inútil. El sonido vibraba a través de las paredes de adobe, a través del suelo de madera, resonaba dentro de mis huesos, un escalofrío que me subía desde los pies hasta la nuca, un miedo helado que me paralizaba. Yo no respiré. Un anochecer, la presencia se hizo más osada, más íntima, violando mi espacio personal de una manera que me dejó petrificado. Yo estaba en la acera, justo bajo el débil resplandor del farol callejero, terminando de cerrar una herramienta en el cobertizo, cuando sentí un desplazamiento de aire violento. No era el viento natural del valle, era una ráfaga fría antinatural, como si algo enorme, con una masa considerable, pero absolutamente invisible, hubiera pasado a centímetros de mí, rozándome el hombro. Me hizo dar un paso atrás, tropezando con mis propios pies. Mi piel se erizó, los vellos de mis brazos y cuello se pusieron de punta, y luego inmediatamente llegó el olor. Un hedor insoportable, nauseabundo, que me penetró hasta los pulmones, que se adhería a la ropa, al aire.
Era una mezcla de establo rancio, de sudor de animal y lo peor de todo, de carne podrida. De algo que había muerto hacía mucho tiempo y que la tierra no quería aceptar. Me ahogaba, sentí náuseas, yo no respiré. Yo corrí sin mirar atrás hacia la seguridad ilusoria de mi casa. Los vecinos, esas almas viejas y sabias que vivían en la calle desde antes que yo naciera, con ojos que habían visto demasiado, finalmente se atrevieron a hablar, a compartir el secreto velado. Me miraron con una pena silenciosa, con una comprensión que me heló la sangre. Cuando les conté mis experiencias, mis miedos crecientes. Esa calle es una pasaquem, dijo la anciana doña Eulalia con voz temblorosa, la piel arrugada como pergamino antiguo. Un corredor, un caballo fantasma. Se dice que busca a su dueño muerto, que lo perdió en alguna riña de tiempos remotos, condenado a vagar por siempre en esta rúa. La historia era de siglos, de un capataz cruel, un hombre sin alma y su bestia leal. Un caballo negro como la noche, perdidos en la noche de los tiempos, sus almas condenadas a un tormento eterno, a un viaje sin fin. Yo intenté con todas mis fuerzas creer que era solo una leyenda, una superstición de viejos, un cuento de fantasmas para asustar a los niños. Pero el miedo, un miedo primario y racional, ya se había enraizado en mí en lo más profundo de mis huesos. Se extendía como una enfermedad maligna consumiendo mi paz. Mi racionalidad, mi perro, la única compañía, el único consuelo en esa casa silenciosa, un mestizo grande y leal, con ojos inteligentes, sentía la misma tensión, la misma premonición de peligro. Lloriqueaba por las noches un gemido vaco casi inaudible que rompía mi corazón. Miraba fijamente puntos vacíos en la calle, con las orejas erguidas, gruñendo. Sus gruñidos eran vacos, apenas audibles, pero llenos de un terror animal puro, instintivo. Él sabía, él sentía. La noche que todo culminó, la noche que lo cambió todo, yo estaba en la sala intentando leer un viejo libro a la tenue luz amarillenta de una lámpara de queroseno, incapaz de concentrarme. Mi perro dormitaba plácidamente, o eso parecía, junto a la reja del portón, en el pequeño jardín delantero, disfrutando de la fresca noche. Eran las 2:40 exactas. El trote y las cadenas comenzaron, como siempre, afuera. Pero esta vez el sonido no era distante. Estaba cerca, muy cerca. El perro se despertó de golpe, con un espasmo violento. Ladró un ladrido furioso, desesperado, un sonido de alarma que me puso los pelos de punta. Y luego el chillido, no el de sus cuerdas vocales, sino un gemido estrangulado de terror absoluto. Un sonido que nunca olvidaré, que resuena en mis pesadillas. Vi, no al caballo, no a las cadenas, no a nada tangible. No a nada que mis ojos pudieran enfocar o mis manos tocar. Vi el aire. Una distorsión, una ondulación apenas perceptible sobre el lomo de mi perro, como el calor que sube del asfalto en un día de verano pero fría. Y entonces, como si un lazo invisible, hecho de pura maldad y fuerza sobrenatural, lo hubiera aferrado con una fuerza brutal, mi perro fue arrastrado. Se aferró al suelo con sus patas, arañando la tierra con desesperación, cavando surcos en el barro seco con sus garras rotas, pero fue inútil, fue en vano. La fuerza lo calaba sin piedad, lo arrastraba sin misericordia, hacia el medio de la calle, hacia la oscuridad más allá del portón de reja, hacia el mismo abismo. Su cuerpo se estiraba, sus músculos se tensaban hasta el límite, sus garras patinaban dolorosamente sobre la superficie áspera. Él lloró, yo grité. Corrí hacia el portón de reja, tropezando con los escalones. Con el corazón en la garganta, lo abrí con un empujón violento. El perro ya estaba en el medio de la calle, moviéndose erráticamente, dando vueltas como si lo sacudieran con violencia invisible, como un muñeco de trapo. Intenté alcanzarlo, extender mi mano para sujetarlo, para traerlo de vuelta a mí. La fuerza lo soltó de repente, con la misma brusquedad con la que lo había aferrado. Cayó al suelo, un bulto inerte de pelo y miedo, temblando, gimiendo. Lo arrastré de vuelta al interior del jardín, con mis manos temblorosas, mis ojos fijos en la oscuridad de la calle, esperando lo peor. Cerré el portón con llave, con pestillo, con un pasador de seguridad. Me encerré en casa, sellando cada ventana, cada rendica, como si eso pudiera protegerme. La fiebre me golpeó esa misma noche. Una fiebre inexplicable, fría como el hielo, que me invadió el cuerpo, que me consumió durante semanas, transformándome en una sombra de lo que era. Mi cuerpo se sentía pesado, anclado a la cama, como si mi alma misma se hubiera adherido al lodo, a la tierra maldita. Los médicos no encontraban ninguna explicación lógica, ningún virus, ninguna bacteria. Era el miedo, me di que la sugestión, el trauma, pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que no era solo eso. Era la presencia, el corredor, vendí la casa. La vendí por la mitad del precio original. Sin importar la pérdida económica, sin importar las objeciones de mi abogado, solo quería escapar. Escapar de ese valle maldito, de esa calle de pesadilla, de ese sonido infernal que me perseguía.
Me mudé a Belo Horizonte a un apartamento en un piso alto, lejos del suelo, lejos de las calles empedradas, lejos de la tierra que guardaba tantos secretos. Pensé que allí estaría a salvo, pero el trote me encontró. Incluso en el asfalto impoluto de la capital, en la seguridad aparente de mi torre de concreto y cristal. Ocasionalmente, durante la madrugada, cuando el silencio de la gran ciudad es más profundo, más opresivo, yo lo escucho, el trote distante, los cascos golpeando una superficie invisible, las cadenas arrastrándose con su ritmo monótono, eterno. Viene, va y yo sé con una certeza que me hiela la sangre, que me carcome el alma, que me busca. Siempre. Lo escucho. Mis pies resbalaron sobre la tierra suelta, un frío se apoderó de mi estómago, supe entonces que había visto algo que mi mente jamás podría procesar por completo, una visión que me persigue incluso ahora. Mi nombre es Heraldo. Era principios de marzo, el sol abrazaba la tierra roca de Quixadá en el Ceará, Brasil, un calor implacable que hacía vibrar el aire sobre las enormes formaciones rocosas, los monolitos que se alzaban como gigantes dormidos. Yo, un simple tasador de propiedades, estaba en una misión rutinaria, evaluando una finca que se decía estaba en venta, una parcela aislada, tan remota que el silencio era una entidad propia, pesada, casi opresiva. Caminaba entre la vegetación seca, el crujido de las ramas bajo mis botas era el único sonido, cada paso levantaba una pequeña nube de polvo rojizo. Mi tarea era documentar cada rincón, cada grieta, cada potencial riesgo. Una rutina que siempre había sido predecible, monótona, hasta ese día. La finca colindaba con una de las muchas fendas geológicas de la región, una grieta profunda en la tierra, conocida localmente como la Grota Vela. El nombre mismo ya invitaba a una cautela ancestral, un susurro de advertencia de los viejos. Me acerqué con la profesionalidad habitual, mis herramientas en mano. La cámara lista para capturar las dimensiones y características de aquella cicatriz en la roca. El aire se volvió pesado, denso, con un olor peculiar, algo que no pude identificar de inmediato, una mezcla rancia y dulce que me erizó los vellos de los brazos. Una sensación extraña, un presentimiento, me hizo dudar por un instante, pero mi mente lógica, entrenada para ignorar supersticiones, me empujó hacia adelante. Fue entonces, justo cuando mis ojos comenzaron a distinguir la oscuridad en el fondo de la fenda, cuando lo escuché. Un lamento. El sonido era inconfundible, el llanto agudo de un niño, un pequeño que clamaba por su madre, un sonido desgarrador que vibraba en el aire estático. Mi corazón dio un vuelco. No había rastro de viviendas cercanas, ni de personas, mucho menos de niños. Mi instinto me gritó que algo andaba mal, pero la urgencia del sonido me arrastró hacia el borde de la grota. Mamá, escuché de nuevo, más claro, más cercano, un eco que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Me asomé con cautela, mis manos sudorosas, la adrenalina corriendo por mis venas. La grieta se abría en una boca oscura, un abismo insondable que prometía una caída mortal. El llanto persistió, una súplica inocente que me heló la sangre. «Mamá, ven aquí», dijo la voz infantil. Y en el mismo instante, sin una pausa, sin un respiro, el timbre cambió. Fue instantáneo, antinatural, como si alguien hubiera activado un interruptor. La voz de un niño se transformó en la de una mujer, una voz dulce, melódica, pero con una cualidad extraña, una entonación mecánica que carecía de cualquier emoción real. «Ven aquí», repitió la misma frase, ahora con un tono seductor que no encajaba con el terror del lugar. Mi mente, que había estado procesando la situación con urgencia, se detuvo en seco. Los pelos de mi nuca se erizaron, una alarma primitiva sonó en mi cabeza. Aquella voz no era humana. «Ven aquí», y de nuevo el cambio, esta vez a un tono masculino, grave, con la misma cadencia robótica, carente de alma. Era un eco distorsionado, una imitación macabra. Mis ojos buscaron la fuente del sonido con una desesperación creciente. Mi cuerpo se tensó, listo para huir, para gritar, para cualquier cosa que me sacara de aquel lugar. Comprendí con una claridad aterradora que no era una llamada de auxilio, sino una trampa. Era mimetismo, predatorio. El aire se volvió aún más pesado, cargado con el olor rancio, ahora más fuerte, más putrefacto, como carne en descomposición, mezclado con un hedor químico amoníaco penetrante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Bajé la mirada con más atención, mis ojos acostumbrándose a la penumbra, escudriñando las sombras en el fondo de la caverna que se abría en la pared de la grota. Y entonces la vi, una masa, pálida, lisa, sin pelo alguno, se movía con una fluidez inquietante como un gigantesco anfibio, un ser sin forma definida, pero con una presencia tangible, abrumadora. Era la criatura. Su piel parecía traslúcida, revelando una red de venas o algo similar bajo la superficie. Una superficie que se contraía y expandía con un ritmo lento, ominoso.
No había ojos discernibles ni boca aparente, pero sabía que me miraba, que me percibía. El silencio alrededor era absoluto, no el silencio natural de la naturaleza, sino uno impuesto, ominoso. Ni un solo insecto zumbaba, ni un calango se movía entre las rocas. La vida se había extinguido en las cercanías, ahuyentada por la presencia de aquel horror, la criatura. Un depredador que usaba el engaño, la imitación de la voz humana, para atraer a sus presas hacia aquel agujero sin retorno. Mis piernas comenzaron a temblar, una debilidad que me invadió por completo. El miedo me golpeó con la fuerza de un rayo, un miedo primario, ancestral, que me decía que aquel ser no pertenecía a este mundo conocido. Retrocedí lentamente, sin quitar la vista de aquella masa pálida que se agitaba en la oscuridad. Cada paso era un esfuerzo titánico, cada respiración se sentía como si mis pulmones se negaran a funcionar. Corrí sin mirar atrás, el eco de esas voces mecánicas resonando en mi cabeza, la imagen de aquella masa informe grabada a fuego en mi memoria. Solo me detuve cuando la finca quedó muy atrás, cuando el aire ya no olía a amoníaco y muerte, cuando los monolitos de Quixadá dejaron de parecerme gigantes dormidos y se convirtieron en guardianes silenciosos de horrores inexplicables. Lo registré en mi informe, no como un riesgo estructural, sino como una advertencia urgente. Los peligros desconocidos que habitan las fendas del Sertao son reales, acechan en la oscuridad, esperando, imitando, devorando.